Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video del curso de procesamiento del lenguaje natural. Y bueno, hoy va a ser un capítulo bastante entretenido y denso. ¿Por qué? Porque vamos a construir un clasificador de texto con Python. Así que vamos a ver todo lo que vimos en las clases pasadas y vamos a crear un clasificador desde cero. Así que vayan a prepararse un cafecito porque este video va a ser, no sé si va a ser tan largo, pero sí va a ser un poquito denso. Pero vamos a ir paso a paso para que entiendan cada uno de los pasos de forma completa. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta para el proyecto que yo le voy a poner clasificador de texto al nombre del proyecto. Voy a agrandar un poquito acá. Y lo que voy a hacer también es dejarle acá un video de cómo instalar Jupyter Notebook, si es que no conocen Jupyter Notebook, porque vamos a trabajar con ese IDE de Python, que bueno, a mí me sale más cómodo, un tema para enseñar, me sale más cómodo que trabajar con PyCharm o Visual Studio Code. Pero si ustedes quieren trabajar con otro IDE, está bien, simplemente usen el que más le acomode. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, básicamente tenemos dos textos. Tenemos uno que es neruda.txt, que son poemas de Pablo Neruda. Como ven, textos de puros poemas de Pablo Neruda. Yo les voy a dejar los textos y el código en la descripción. Les voy a dejar un link para que lo descarguen. Y como ven, este es un texto de puros poemas de Pablo Neruda. Y este es un texto de puro, o sea, un archivo de texto de puros poemas de Benedetti. Traté de buscar dos autores que fueran completamente diferentes. De hecho, hablan completamente diferente. Así que vamos a usar esto y lo que vamos a hacer es crear un clasificador para que en base a ciertos textos me diga si es más probable el texto que le pertenezca a Pablo Neruda o que pertenezca a Benedetti. Así que bueno, vamos a hacer un nuevo archivo de notebook que le vamos a poner aquí clasificador _de_texto. Vamos a renombrar este archivo, perfecto. Y bueno, vamos a importar todas las librerías que vamos a usar. En caso vamos a usar NumPy, Matplotlib, la librería string también y sklearn model selection, donde vamos a importar el train test split. Es importante que si no tienen alguna librería la instalen, simplemente yo ya tengo toda instalada, pero creo que la única que deberían instalar es Matplotlib y no estoy seguro si sklearn viene o no viene con Python, no recuerdo 100%, pero si no la instalan no hay problema. Recordar que para instalar una librería simplemente le ponen pip install y el nombre de la librería que quieren instalar, por ejemplo Matplotlib, le ponen ahí y le ponen run. Y como ven a mí dice que ya está instalada, así que bueno, voy a borrar este. Y vamos a continuar entonces. Y me voy a crear un arreglo que se va a llamar archivos, en donde voy a poner los dos nombres de los archivos. Los dos archivos están en la misma carpeta que mi código, para que lo tengan en consideración. Ustedes pueden crear una carpeta y poner, pero tendrían que poner el nombre en la carpeta, guión, slash, y el nombre de los archivos, pero yo simplemente voy a poner acá el nombre de los archivos directamente, porque están en la misma carpeta. Así que esta lista va a tener en el índice 0 a Benedetti y en el índice 1 a Neruda. Vamos a ejecutar. Perfecto. Y lo que queremos hacer ahora es hacer una lista completa con todas las líneas de los poemas de Benedetti y con todas las líneas de los poemas de Neruda, ¿ok? Así que lo que vamos a crear es una lista vacía que se va a llamar textos, en donde va a tener cada uno de los textos que se van a hacer las líneas, y vamos a crear otro arreglo que va a tener las etiquetas. ¿Qué son las etiquetas? Básicamente va a tener 0 si es que pertenece a Benedetti o va a ser 1 si es que pertenece a Neruda. Eso van a ser las etiquetas y va a haber una etiqueta por cada uno de las líneas o textos. Ahí ya voy a explicarlo mejor a medida que vayamos avanzando. Vamos a ejecutar esto y ahora voy a explicar el tema de la etiqueta. A ver, vamos a recorrer el arreglo de archivos con etiqueta y F, donde etiqueta va a ser el índice 0 o el índice 1, y F va a ser el nombre, que va a ser o Benedetti o Neruda. Estamos usando el método enumérate para el arreglo archivo. Entonces aquí vamos a imprimir el nombre del archivo que corresponde a la etiqueta tanto. Para que se entienda, vamos a ejecutar esto. Entonces vamos a decir que Benedetti, que el primer archivo corresponde a la etiqueta 0. Entonces siempre que hablemos de etiqueta 0 va a corresponder a los textos de Benedetti, y cuando hablemos de la etiqueta 1 van a corresponder a los textos de Neruda. ¿Ok? Ahora vamos a leer cada uno de los textos. Vamos acá abajo mismo del for. Vamos a abrir cada uno de los archivos, que sería el archivo F en este caso, porque estamos recorriendo los archivos y el F correspondería al nombre de archivo. Entonces los vamos a abrir, los vamos a leer con este método acá y con un encoding UTF-8, que esto siempre traten de usar este encoding cuando estemos hablando en texto en español, para que le agarre bien los acentos, la ñ y esas cosas. Y lo vamos a guardar como archivo. Y después vamos a recorrer cada una de las líneas del archivo y vamos a imprimir las líneas. Vamos a ejecutar y como ven acá me pone, bueno, Benedetti corresponde a
a la etiqueta 0 y me empieza a imprimir cada una de las líneas de Benedetti, ¿ok? Entonces, como ven aquí, recorre cada una de las líneas de ambos archivos. ¿Por qué? Porque en alguna parte tiene que estar Pablo Neruda. Aquí, de aquí para abajo empieza Pablo Neruda, corresponde a 1, a la etiqueta 1, y aquí empiezan todas las líneas de los textos de Pablo Neruda, ¿ok? Perfecto. Lo primero que vamos a hacer es lo mismo que hemos hecho en los ejemplos anteriores que hemos visto, que vamos a transformar cada una de las líneas a minúscula con el método lower. Así que vamos a hacer eso y después vamos a imprimir nuevamente la línea para que veamos la diferencia. Ejecutamos y como ven, aquí está la línea impresa normal, que es antes de transformar la minúscula, que es Mario Benedetti, con la M y la B en mayúscula. Y acá transformada en minúscula, que sería Mario Benedetti, con la M y B en minúscula. Perfecto. Creo que hasta el momento no deberían haber ningún problema, pero de todas maneras, vayan pausando el archivo si tienen duda, pausando el video, perdón, si tienen duda, y dejando sus comentarios. Si dejan un comentario, traten de poner el minuto, el tiempo del comentario con el formato, por ejemplo, si a los 5 minutos 23, con este formato y el comentario para saber en qué minuto tienen la duda y resolviéndosela, ¿ok? Y luego por cada una de las líneas, lo que vamos a hacer, vamos a bajar aquí, a ver dónde podemos encontrar. Necesito encontrar alguno que tenga aquí. Por ejemplo, en estas líneas de acá, tenemos que eliminar todos los puntos, los marcadores de puntuación. Los puntos, las comas, los signos de exclamación, etcétera. ¿Ok? Entonces, si aún hay línea, esto quiere decir si la línea no está vacía en el fondo, si la línea no está vacía, entonces vamos a eliminar la puntuación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a usar el método translate, el make trans, y aquí vamos a decirle que me la reemplace por nada, o sea, simplemente la elimine con el método string.action. Esto simplemente es copiar este código, no tiene más ciencia que esto. Y aquí lo que vamos a hacer, a esta variable textos que está vacía, entonces le vamos a agregar la línea. Perfecto. Y así vamos a tener un archivo ya, o sea, perdón, una variable de listas con cada una de las líneas ya transformadas a minúscula y sin puntuaciones. Y además vamos a agregarle la etiqueta a esta lista de etiquetas, es decir, vamos a tener cada una de las líneas y además vamos a tener el mismo tamaño de etiquetas y vamos a tener 0 o 1 dependiendo si pertenecen a Benedetti o a Neruda. ¿Ok? Después del if vamos a imprimir acá la línea también para ir comparando las diferencias. ¿Ok? Entonces vamos a ejecutar de nuevo y voy a buscar uno que tenga puntuación. Por ejemplo acá, exorciza por una vez la muerte, tiene puntuación y acá no tiene puntuación. Porque lo primero que hicimos es sacarlo, transformarlo a minúscula. Esta no están todas minúsculas, así que no hizo nada, pero después le sacamos los puntos el punto en este caso. Aquí preliminar del miedo lo transformamos a minúscula, después le sacamos los puntos, pero no tiene, queda igual. Creo que Neruda escribe más con puntuación. Y aquí Neruda, por ejemplo, la última línea es la hora de partir o abandonado, que tiene mayúscula, puntuación y puntuación. Primero paso toda minúscula y después le sacamos todos los puntos, como ven acá. Así que ya tenemos los textos listos. Vamos a ver cómo queda la variable texto entonces, que sería esta de acá. Voy a crear un poquito de espacio. Ay, eran al revés. Voy a crear un poquito de espacios para que quede más arriba el texto. Lo vamos a eliminar. Ahí sí. Y vamos a imprimir la variable texto, que básicamente serían todas las líneas. Sería una... Perdón, esta de acá. Serían todos los textos ya modificados. Vamos a ejecutar. Y como ven, aquí es una lista de textos y todos los textos están ya bien transformados, donde le sacamos los puntos, las comas. Ok, perfecto. Aquí, por ejemplo, hay alguno que me lo agarro mal. Pero bueno, siempre van a haber algunos textos, algunas palabras que no las toma bien. Ok, si imprimimos la etiqueta entonces ahora, vamos a imprimir etiquetas. Como ven, tenemos todas las primeras líneas que son de Benedetti, están en 0. Y ya cuando empiezan los textos de Neruda, se ponen a 1. Y como ven, hay más textos de Benedetti que de Neruda. Lo hice a propósito básicamente para que viéramos que la probabilidad de que fuera un texto de Benedetti fuera mayor a Neruda, que no fuera muy parecida. Simplemente un tema para que sean contrastes grandes, pero como ven, ceros y unos. Simplemente eso hace la etiqueta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo después hago un cruce, poemas varios que está en el índice 0, va a pertenecer a la etiqueta 0, que es de Benedetti. Y la última palabra pertenecería a Neruda, la última frase, que sería, aquí no me aparece acá, pero bueno, la última frase sería de Neruda, ¿ok? Ahora vamos a separar el archivo. Vamos a separar el archivo en entrenamiento y test. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tomar los textos y los vamos a dividir en un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba. Es decir, ciertos textos van a servir para entrenar el modelo, y con los otros textos que no estén dentro de los textos de entrenamiento, vamos a probar si el modelo está bien hecho y vamos a ver la confiabilidad del modelo. Entonces, con ese grupo de entrenamiento de test, con ese grupo de test, vamos a ver si el texto que le estamos entregando pertenece a Neruda o pertenece a Benedetti. ¿Ok? Entonces vamos a crear las 4 variables que son los 4 grupos, que son el grupo de entrenamiento, el grupo de test, que son los textos,
y los sí de entrenamiento y test, que son los 0 y 1 de entrenamiento y test. Para eso vamos a usar el train test split, que me va a permitir dividir estos grupos en entrenamiento y prueba. Le vamos a entregar como parámetro textos, que son todos los textos, las etiquetas, que son estos 0 y 1, el tamaño del test, que va a ser el 10% de los grupos, y acá esto es una semilla básicamente. Yo lo probé con esta semilla, entonces quiero repetir con la misma semilla para que me dé los mismos resultados. Aquí le pueden poner la semilla que quieran o simplemente eliminar este parámetro, ¿ok? Vamos a ejecutar y luego vamos a ver cómo me quedaron el tamaño de mi grupo. Entonces los sí de entrenamiento son 1793 y los de prueba van a ser 200. Es decir, voy a entrenar el modelo con 1793 textos y lo vamos a probar con 200. ¿Ok? Queremos ver cómo quedan. El train test, o sea, los textos de entrenamiento quedan así, por ejemplo. Entonces la primera frase del grupo de entrenamiento sería sin tanta cortedad, ¿ok? Y por lo tanto el it train quedaría así. Como ven, aquí me lo hizo aleatorio. Tomó los datos aleatorios y me lo ordenó de forma aleatoria. ¿Por qué? Porque el primer texto corresponde a Benedetti. El segundo también corresponde a Benedetti, pero el tercero corresponde a Neruda. Como ven, acá está el 1, ¿ok? Y así como ven, Benedetti, 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 Neruda, Neruda, Benedetti, Benedetti. Entonces así te construimos nuestros test de entrenamiento y de prueba. Si queremos ver los X de X-Train. Ah, no, pero le pusimos train, no, test. Entonces, los textos de entrenamiento serían así. Etapa por etapa sería la primera palabra de los textos de entrenamiento. Perdón, los textos de prueba, de test. Y los sí de test. O sea, el primero pertenece a Benedetti, etapa por etapa. El segundo pertenece a Neruda. Se encendía un pedazo de sol entre mis manos. Como se ven que los más largos son de Neruda. Boina gris, miren que 01, 01, 01, como ven. Aquí ya está un poquito más disperso. Benedetti, Neruda, Benedetti, Neruda, Benedetti, Neruda, Benedetti, Neruda, Benedetti, 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 Neruda. Pero bueno, así están construidos ya los grupos. Entonces con estas frases vamos a probar y el modelo nos va a decir si la frase pertenece a Neruda o Benedetti, comparando el resultado del modelo con estos 0 y 1, ¿ok? Entonces el modelo nos tiene que entregar un 0 y 1, un 0 si el modelo cree que pertenece a Benedetti, o un 1 si cree que pertenece a Neruda, ¿ok? Y después toma eso y lo compara con estos 0 y 1 y ve si el modelo le apuntó bien o le apuntó mal. Pero bueno, todavía falta para llegar al modelo. Lo que vamos a hacer ahora es crear un índice que va a ser igual a 1 y vamos a crear un diccionario de índices de palabras. ¿Qué quiere decir eso? A cada palabra que esté presente en el texto le vamos a dar un índice, ¿ok? ¿Y qué es el LUN? Básicamente LUC es una conversión que se utiliza en el modelo de procesamiento del lenguaje natural para representar palabras desconocidas o fuera del vocabulario. Entonces todas las palabras que estén fuera del vocabulario le vamos a asignar un índice 0. ¿Por qué se hace esto? Porque, por ejemplo, nosotros vamos a entrenar con estos textos, vamos a entrenar el modelo. Pero puede ser que en los textos de test o de prueba hayan palabras que no hayan sido entrenadas en este train text, en el entrenamiento. Por lo tanto, esas palabras con las cuales no fueron entrenadas, por lo tanto no van a aparecer, van a quedar aquí con índice 0. ¿Ok? Vamos a ejecutar. Y lo que vamos a hacer ahora es la construcción del diccionario de las palabras a índice. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a recorrer el conjunto de entrenamiento, de los textos de entrenamiento, con una variable auxiliar texto, y a cada línea o a cada índice del texto le vamos a asignar una tokenización, es decir, vamos a transformar las líneas en tokens, ¿ok? Es decir, vamos a separarla en palabras cada una de las líneas o de los índices del conjunto de entrenamiento, y para cada una de esas palabras le vamos a asignar un índice, y vamos a aumentar el índice más 1. Si la palabra no está en el índice de palabra, la vamos a asignar, y en el caso contrario que esté, vamos a pasar a la palabra siguiente, así no repetimos palabras, por eso este if de acá. Básicamente lo que hace es, por ejemplo, vamos a probar acá. Ya, esta es la primera frase que está en los textos de entrenamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero lo que vamos a hacer es separar este texto en tokens, que va a ser sin tanta cortedad. Eso van a ser los tokens, ¿ok? Entonces, para el primer toque, que sería sin, le vamos a preguntar, ¿está en el índice palabra? Vamos a ver, ¿qué es lo que hay en el índice palabra? Debería estar. Lo único que hay es un unc. O sea, no está en el índice palabra. Ok, como no está, va a entrar al if. Entonces, a esta palabra, a sin, le vamos a asignar el índice 1. ¿Ok? Y vamos a aumentar 1 en el índice. Como ven acá, índice es igual a 1, por lo tanto le aumentamos 1, entonces ahora el índice vale 2. Para la palabra tanta, vamos a hacer lo mismo. Tanta, ¿está en índice palabra? No. Por lo tanto, le vamos a asignar el índice 2. De nuevo, para cortedad. Cortedad, ¿están en el índice palabra? No. Por lo tanto, le vamos a asignar el índice 3. Esto es lo que hace este fragmento de código para cada una de las palabras. ¿Ok? Vamos a ejecutar.
Y luego vamos a imprimir en pantalla nuestro diccionario de nuevo para que vean cómo queda. Y como ven, el sin queda en el índice 1, el tanta queda en el índice 2, el cortedad en el índice 3 y así para cada una de las palabras. No hay ninguna palabra repetida en este diccionario, son palabras únicas. ¿Por qué? Porque si hay una palabra que se repite no entra al if, ¿ok? Vamos a ver cuántas palabras quedaron entonces en el índice de palabras y quedaron un total de 2706 palabras diferentes, ¿ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer es convertir los datos en entero. Porque necesitamos entrenar, no nos sirve el train text en texto, sino que nos sirve en números, ¿ok? Entonces lo vamos a transformar en entero. Para eso nos vamos a quedar dos variables auxiliares o dos variables que van a ser la representación de entero de los textos de entrenamiento y los textos de prueba, ¿ok? Por ahora estos son vacíos, están vacíos, no le he hecho nada. Y lo primero que vamos a hacer es, como sé que mi train text, o mejor dicho, mi índice de palabra fue hecho básicamente con el train text. Con el train text nosotros generamos el diccionario. Por lo tanto, vamos a recorrer este train text, vamos a separar nuevamente en token y vamos a tomar el índice correspondiente al token, es decir, vamos a buscar cuál es la palabra. Como separamos en texto, tomamos la palabra entonces, que sería este token de acá que está recorriendo los tokens de la línea. Entonces esa palabra la buscamos en el diccionario de índice palabra y retornamos su índice. Por lo tanto, el línea entero va a tener el índice de la palabra correspondiente y por lo tanto el train text int vamos a obtener en vez de palabras vamos a tener los índices. Vamos a ejecutar y vamos a imprimir esto para que se vea cómo queda. Y como ven, así queda nuestro conjunto de entrenamiento con los números. Como ven, acá está el 1, 2 y 3. ¿Por qué el 1, 2 y 3? Porque si vamos a nuestro conjunto de entrenamiento sin tanta cortedad, serían las tres palabras. Sin corresponde al índice 1, tanta corresponde al índice 2, cortedad al índice 3. Por lo tanto, 1, 2 y 3. Por ejemplo, acá este es 5 y esta es 4, es decir, esta palabra 5 y 4, vamos a ver cuáles son. Este es de, la palabra 5 es de y la 4 es log. Entonces, esto de acá es delos. Y así se construye nuestro conjunto de entrenamiento con entero. Vamos a hacer lo mismo para los textos los textos de prueba. Pero esta vez vamos a hacer algo distinto. ¿Por qué? Porque en vez de que me tome solamente el índice, cuando el índice sea vacío, porque hay palabras que no van a estar en el entrenamiento, que me traiga un 0. Es la única diferencia, que ocupo el get, el punto get. Si ven acá no está el punto get. Entonces, ¿qué es lo que me dice esto? Que cuando la palabra, el token existe, o sea, el token está en el índice de palabra, me traiga el índice, pero me traiga el índice, claro, y si no, me traiga el valor 0. Entonces ejecutamos y vamos a ver cómo quedó este. Y como ven, por ejemplo, 0, 120, 0. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera frase del conjunto de entrenamiento, que es etapa por etapa, la palabra etapa, como es 0, no está en el conjunto de entrenamiento. Y como se repite dos veces, es 0, 0, 0, un número y 0. ¿Por qué? Porque el por, que es el 120, corresponde al índice 120 del conjunto. Vamos a buscar acá el 120 a ver si se alcanza a ver. Sí, acá está. El 120 es por. ¿Se entiende entonces? Entonces la primera palabra no estaba, el por es el índice 120 y la otra palabra por tampoco estaba, por lo tanto es 0. Entonces todas las palabras que no estaban en mi conjunto inicial se transforman a 0. ¿Ok? Entonces ya tenemos transformado nuestro conjunto de entrenamiento y de prueba a números. Y bueno, ahora vamos a crear matrices. Vamos a crear matrices de 1 y ya les voy a explicar por qué. Lo primero que vamos a hacer es crear una B, que va a ser el índice de palabra. Voy a imprimir B acá para que vean cuánto es. Ya habíamos visto que teníamos 2706 palabras en el índice de palabras, en el diccionario, ¿ok? Lo que vamos a hacer es una matriz de unos de 2706 filas con 2706 columnas. Y lo mismo vamos a hacer un vector con 2706 dimensiones. Y vamos a repetir esto dos veces, o sea, una vez. Vamos a hacer una 1 y un pi 1. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente vamos a construir las matrices. El A va a representar las matrices de transición y los pi van a representar las probabilidades iniciales de las palabras, ¿ok? Y volvemos a nuestra teoría. Las matrices de transición ¿cuál era la probabilidad de pasar de soleado a lluvioso, de soleado a nublado o quedarme de soleado en soleado? Esas son las matrices de transición, ¿ok? Y el PI, que lo estamos construyendo, el PI, son las probabilidades de distribución inicial, es decir, cuál es la probabilidad que inicialmente esté soleado, o que inicialmente comience nublado, o que inicialmente esté lluvioso. Es decir, cuál va a ser la secuencia inicial, ¿ok? Por lo tanto, aquí los A0 va a representar las matrices de transición para los textos de Benedetti, y el A1 las matrices de transición para los textos de Neruda. Y los Pi0 van a representar las probabilidades iniciales para los textos de Benedetti, y el Pi1 para los textos de Neruda. ¿Y cómo se traduce la matriz de transición? Básicamente, por ejemplo, si tengo hola a todos, por ejemplo, tengo este texto, voy a ponerlo así, hola a todos. Entonces, hola va a ser mi primera palabra,
palabra, entonces el PI va a decir cuál es la probabilidad de que una frase empiece con hola. Entonces esa va a ser mi matriz de mis PI, mis vectores PI. Es decir, cuál es la probabilidad de que una frase empiece con hola, ¿ok? Y la matriz de transición sería, dado que tengo hola, cuál es la probabilidad de que la siguiente palabra sea A. Entonces voy a tener aquí todas las palabras hacia abajo y todas las palabras hacia el lado, y voy a tener para cada uno el valor de probabilidades de que pertenezcan a holas, de que, por ejemplo, hola pase a A o hola pasa a todos, etcétera, ¿ok? ¿Y por qué de hecho vamos a imprimir acá a 0 para que se vea. Y vamos a imprimir PI. Vamos a ejecutar. Como ven, son matrices de unos y PI son vectores de 1. ¿Y por qué con 1 y no con 0? Porque no sé si recuerdan que hablamos también en clases pasadas que habían problemas cuando teníamos las probabilidades 0. Entonces una solución, en vez de tener probabilidades 0, la probabilidad más baja va a ser tener un 1 y dividir todo el 1. No va a ser 0 dividido por algo, sino que va a ser el 1 dividido por algo. Entonces nosotros vamos a empezar con un 1 y después vamos a ir creando más cosas. ¿Ok? Ustedes pueden empezar con 0 si quieren probar, pero va a ser exactamente lo mismo. Solo que aquí estamos solucionando uno de los problemas que vimos en las clases anteriores. Estamos usando la solución de suavizado, del suavizado más 1. ¿Ok? Ya vamos a explicar eso más adelante. Ya. Y bueno, a veces va complicando un poco la cosa, pero estamos avanzando. Y ahora ¿qué queremos hacer? Es calcular realmente cuáles son las probabilidades, porque estas son solo 1 y necesitamos calcular cuáles son las probabilidades, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a definir una función que nos va a contar, primero que le vamos a entregar los textos como enteros, la matriz A, que serían estas matrices iniciales, y los pi iniciales, ¿ok? Que serían matrices de 1 y pi y un vector de 1. Lo que vamos a hacer acá, vamos a recorrer cada uno de los textos, cada uno de estos. Vamos a recorrer cada uno de estos de mis variables de in, o sea, de mis matrices de in, ¿ok? Y por cada uno de esos, cuando recorramos el primero, por ejemplo, vamos a definir una variable que se va a llamar lastID, que va a ser el último ID, y le vamos a poner none, ¿ok? Ya voy a explicar por qué. Entonces, ahora vamos a recorrer cada uno de los tokens. Primero recorrimos hacia abajo, recorrimos la primera línea, ¿ok? Nos paramos en la primera línea, y ahora vamos a recorrer dentro de la primera línea cada uno de los tokens, es decir, el 0, el 100, no, en esta de acá, que es la de prueba. Primero vamos a recorrer el 1, el 2 y el 3. Entonces el primero nos vamos a parar en esta línea, vamos a recorrer la primera línea. Ok, nos paramos en la primera línea, recorremos el 1, después el 2, después el 3. Ok, eso es lo que estamos haciendo. Y bueno, y como la primera vez vamos a recorrer la primera palabra de la secuencia, vamos a poner un if. Si lastIt es none, que sí, eso es verdad, lastIn está vacío, es none. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en la primera palabra de la secuencia, porque yo recorrí la primera línea, estoy en la primera línea, definí que el lastIt era none, por lo tanto ahora voy a recorrer la primera línea, la primera palabra de esa línea, y por lo tanto estoy diciendo, ok, lastID es none, sí, porque lo definí acá, por lo tanto sé que estoy en la primera línea y en la primera palabra. Por lo tanto, a esa palabra le vamos a aumentar en vez de 1 va a ser 2, ¿ok? Le vamos a aumentar en 1 este valor. Y en caso contrario, que no esté en la primera palabra de la secuencia, lo que vamos a hacer simplemente es, vamos a aumentarle 1 a la matriz de transición. Es decir, a esta palabra aquí le vamos a aumentar un 1 a la matriz de transición, a la palabra que corresponda. ¿Ok? Y luego vamos a aumentar el valor de esto o más bien, más que aumentarle, le vamos a decir que el lastID sea igual al último ID. Entonces la segunda palabra, vamos a llegar a la segunda palabra de esa línea. El lastID es none, no es none, es IDX, que sería el ID anterior. Por lo tanto no entra acá, pero sí se actualiza la matriz y continúa con el siguiente ID. Y así sucesivamente hasta que termine la línea y pasa a la otra línea, a la siguiente línea, en donde nuevamente el lastID sea none. Y así sucesivamente se repite para todas las líneas. Por lo tanto vamos a usar esta función tanto para los valores de i que sean igual a 0, es decir, para los textos de Benedetti, como para los textos de Neruda. Entonces aquí le estoy entregando los datos de entrenamiento, los i de entrenamiento para ambos lados, pero estoy filtrando primero por los de Benedetti y después por los de Neruda. Entonces le estoy entregando la matriz A0, Pi0, que corresponden a Benedetti, y la matriz A1, P1, que corresponden a Neruda. Vamos a ejecutar esto y ya me lo hizo. Vamos a revisar cómo quedó esto para que se entienda un poquito mejor. Por ejemplo, vamos a mostrar el PI0 de Benedetti, es decir, las probabilidades iniciales de Benedetti, y nos dice que el segundo índice es 22. Recordar que el primer índice son las palabras que no existen. El segundo índice sería, mejor dicho, este es el índice 0, este es el índice 1, perdón, este es el índice 1. El índice 1 sabemos que es, nos vamos acá arriba, ¿dónde están? Aquí está. El índice 1 es la palabra sin. Entonces, ¿qué quiere decir este 22? En los textos de Benedetti, 22 veces comenzó con la palabra sin. Es decir, si recorremos los de Benedetti, tendríamos que encontrar 22 sin, o 21, porque empezamos con 1. Acá hay uno sin, hay uno, no voy a contar los 22, pero voy a mostrar que hay varios. Acá hay otro, 2, 3, 4, y así sucesivamente. Entonces deberían haber 21 veces que las frases de Benedetti comenzaban con la palabra sin, ¿ok?
En caso contrario, solamente 2 veces las frases de Neruda comienzan con la palabra sin, ¿ok? O sea, ya a priori si una frase comienza con la palabra sin, es muy probable que pertenezca a Benedetti y no a Neruda, por ejemplo. Ya es una conclusión rápida que podemos hacer, ¿ok? Y por ejemplo, la matriz de Benedetti quedó así. Perdón, esta es la matriz de Neruda. La A0 de Benedetti quedó así. Como ven, en general casi todos los valores son 1, son pocos los valores que son 2. Que podemos ver que aquí, por ejemplo, solamente una vez pasó de la palabra 1 a la palabra 2. ¿Y cuál era la palabra 1? Sin, y la palabra 2, tanta. Por lo tanto, solo una vez pasamos de sin a tanta. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir esta matriz. Es la palabra 1 y quiere decir que pasé solamente una vez de la palabra 1 a la palabra 2. Eso quiere decir la matriz de transición. Por acá hay otro 2, pero no puedo identificar qué palabra es, así que... Pero básicamente eso es. Ya estamos avanzando, ¿ok? Y ahora qué tenemos que hacer es transformar esto en valores de 0 a 1 para que sean matrices de probabilidades válidas más que nada. Y que lo que vamos a hacer simplemente la matriz de cada uno lo vamos a dividir por la suma de las filas y los vectores de probabilidad iniciales también lo vamos a dividir por la suma de todos los vectores. Para ambos casos también vamos a hacer lo mismo, ejecutamos. Y por ejemplo vamos a tener que las probabilidades iniciales de Benedetti son así. Perfecto. Y como ven, el valor más bajo va a ser 0,2, 0,002471 y no va a ser 0. Por eso era importante ese 1 inicial, para que no empezaran en probabilidad de 0, sino que empezaran con algún número bajo, pero un número al fin y al cabo. Y por lo tanto la matriz de Benedetti sería esta de acá, que como ven tampoco tiene 0, pero tiene números muy cercanos a 0. Pero como empezamos con 1, solucionamos ese problema. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora, perdón. Vamos a usar el espacio logarítmico. Dado que las probabilidades son muy chiquititas, vamos a usar los logaritmos para que los números no sean tan chicos y el modelo no se me caiga computacionalmente. ¿Ok? También lo vimos en clases anteriores. Y simplemente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Calcular el logaritmo para cada una de las matrices y de los vectores. Ejecutamos. Entonces, por ejemplo, ahora la matriz de, o sea, los vectores de probabilidad iniciales de Benedetti me queda así. El valor más chico va a ser menos 8,305. O sea, un número grande que es más trabajable por una computadora que en vez de un 0. Y por lo tanto la matriz de Benedetti queda así, que el número más chico va a ser menos 7,9. No es un número cercano a 0, pero es un número negativo. Voy a poner un espacio nomás para que quede más arriba, ¿ok? Entonces ahora vamos a calcular varias cosillas, ¿ok? Voy a pegar acá. Lo primero que vamos a hacer, vamos a contar cuántas veces aparece la etiqueta 0 en el OI de entrenamiento y cuántas veces aparece la etiqueta 1 en el OI de entrenamiento. Básicamente para calcular a priori cuánto es la probabilidad de que aparezca un texto de Neruda o cuánto es la probabilidad que aparezca un texto de Benedetti, ¿ok? Luego vamos a calcular el total de entrenamiento. La probabilidad de Benedetti va a ser entonces las veces que aparece un texto de Benedetti dividido por el total, y la de Neruda va a ser las veces que aparece un texto de Neruda por el total. Vamos a calcular el logaritmo y vamos a imprimir las probabilidades finales. Ejecutamos y como ven tenemos 75% de probabilidad de que el texto sea de Benedetti y un 25% de probabilidad de que el texto sea de Neruda a priori, dado que estos son las cuentas iniciales del grupo de entrenamiento, es decir, de todos los entrenamientos, el 75% de los textos pertenecían a Benedetti y el 25% de los textos pertenecían a Neruda. ¿Ok? Y ahora viene la parte más densa, que es la construcción del clasificador, y vamos a ir paso a paso. Entonces aquí vamos a hacer la construcción del clasificador. Vamos a crear una clase que se va a llamar classifier, en donde le vamos a entregar como parámetro una matriz de transición. Le vamos a entregar las probabilidades iniciales y las probabilidades iniciales, o la probabilidad de clase más que nada, que serían estos P0 o P1. ¿Ok? Vamos a definir los parámetros que van a ser las probabilidades que mencioné recién, y una variable K que va a ser el número de clase, que en este caso va a ser la clase, van a ser 2 porque va a ser Benedetti y Neruda, pero esto nos va a servir para clasificar más de 2 categorías. Luego vamos a crear una función que se llama compute log likelihood, que básicamente nos va a calcular la probabilidad de que pertenezca a una clase que yo le voy a dar. Es decir, yo le voy a entregar un input que básicamente va a ser el texto y una clase. O sea, puede ser, en este caso va a ser Benedetti o Neruda. Entonces, ¿qué le voy a decir acá? Que me va a calcular este método, me va a calcular básicamente la probabilidad de que el input que le estoy entregando pertenezca a la clase tanto, que pertenezca a un texto de Neruda, a un texto de Benedetti, ¿ok? Entonces aquí, bueno, voy a tener que la matriz de transición va a ser igual a la matriz de transición de la clase que le entrego, lo mismo que las probabilidades iniciales, que va a pertenecer a las probabilidades iniciales de la clase que le entrego. Y vamos a hacer básicamente lo mismo con el last ID none. Vamos a crear un logprob igual 0. También vamos a definir si el token es el primero de la secuencia, que si es el primero, el logprob va a ser igual a la probabilidad de que esa palabra sea la palabra inicial de una frase para la clase que le estoy dando. En caso que no sea la primera palabra de la clase, el logprob o la probabilidad va a ser igual a la probabilidad de transición para la palabra anterior a la actual. Entonces esa va a ser la probabilidad de que el logprob, ¿ok? Luego actualizamos el last ID y vamos a retornar finalmente la probabilidad, que va a ser la probabilidad de que pertenezca a la clase.
Y por último, el último método que vamos a usar, que va a ser el método predict, donde vamos a crear una variable predicción que va a ser un arreglo de 0 del tamaño del input que le estamos entregando. En este caso sería la frase que le estamos entregando. Vamos a recorrer este arreglo y por lo tanto para cada uno de las palabras que le estamos entregando vamos a calcular la probabilidad de que pertenezca, miren que están tirando fuegos artificiales, a cada una de las clases, ¿ok? Entonces para cada una de las clases, nos va a entregar una matriz de predicción espérenme un segundo que están tirando fuegos artificiales y me molesta. Ya, terminaron los fuegos artificiales. Ya, entonces ahora sí. Entonces para cada palabra le vamos a calcular la probabilidad de que pertenezca a cada una de las clases y luego vamos a entregar la predicción con la mayor probabilidad. Es decir, a qué clase de las dos, dado el input que le estamos entregando o la frase, me va a entregar cuál de las dos clases, o en este caso, si pertenece más a Neruda o a Benedetti, ¿ok? Esta es la parte más densa, así que si tienen dudas con respecto al código de acá, me lo dejan en los comentarios. De todas maneras, como dije, les voy a dejar el código, pero básicamente eso es lo que hacen las clases. Primero, nosotros le vamos a pedir que nos prediga en base a un input que le vamos a entregar, a cuál de las dos clases pertenece. Y nos va a retornar finalmente la predicción a qué clase va a pertenecer. Eso hace todo lo que hace esta clase classifier. Vamos a ejecutar, luego vamos a crear una variable que va a ser un objeto de tipo classifying, que es la clase que acabamos de crear, que se va a llamar CLF, en donde le vamos a entregar las matrices de Benedetti, la matriz de Neruda, las probabilidades iniciales de Benedetti, las probabilidades iniciales de Neruda y las probabilidades de que un texto pertenezca a Neruda y las probabilidades de que un texto pertenezca a Benedetti, ¿ok? En realidad los logaritmos, pero bueno, se entiende. Vamos a ejecutar y aquí hay ahora sí, ejecutamos, perfecto, que había dos comillas que no correspondían. Y ahora vamos a llamar al método predecir para que me predizca entonces con los datos de entrada de los textos de entrenamiento. Entonces con esto vamos a tener nuestro pretrain, nuestro conjunto de entrenamiento, y vamos a imprimir cuál es la predicción que nos entrega con el conjunto de entrenamiento, que debería ser muy cercana a 1, y como ven es muy cercana a 1, porque como estoy entrenando con los mismos textos con los que le entregué a la matriz, la clasificación es básicamente 1, se debe haber equivocado en alguna palabra por ahí, pero es muy cercana a 1, y ahora vamos a hacer lo mismo pero con los conjuntos de prueba. Entonces vamos a hacer un ptest en donde le vamos a llamar al método predicción y le vamos a entregar el conjunto de prueba para ver qué tan bueno es el modelo o no. Entonces vamos a comparar el ptest, que es lo que nos va a entregar como clasificación, lo vamos a comparar con el itest, que es nuestro conjunto real de datos. Vamos a ejecutar y como ve tengo un 83% de acierto, que está bastante bueno. O sea, si los textos fueran más largos, si tuviese más datos de entrada, esto mejoraría, pero un 83% es bastante bueno. Así que bueno, hemos hecho nuestro modelo de entrenamiento y de prueba, nuestro modelo de clasificación de texto. Espero se haya entendido. Como les digo, si quedó alguna duda, déjenlo en los comentarios. Voy a dejar de todas maneras los archivos en un link para que los descarguen. Y bueno, lo invito a suscribirse, darle like al video, activar la campanita, dejar su comentario y nos vemos pronto. Chau, chau.